¿Qué pasaría si la profecía más escalofriante de Nostradamus no fuera una adivinanza, sino una advertencia directa y urgente para nuestro tiempo? Imaginen un manuscrito perdido, oculto en las sombras por casi 400 años, acaba de ser desenterrado. Revela una visión para 2026 tan aterradora que los estudiosos que la encontraron intentaron mantenerla en absoluto secreto. Habla de caos, de un engaño global, y de un colapso silencioso que, muchos creen, ya ha comenzado. Las señales no están en el futuro lejano, están frente a tus ojos ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre cómo ves el mañana, tu seguridad y el destino de la humanidad. No es una posibilidad, es una cuenta regresiva. Mira hasta el último segundo, porque la advertencia final, la más crucial para tu alma, espera ser revelada. Tu futuro podría depender de ello. No te atrevas a ignorarlo. Durante siglos, el nombre de Nostradamus ha resonado a través de los anales de la historia como el del profeta supremo, el vidente cuyas enigmáticas cuartetas parecían desvelar el intrincado tapiz del futuro. ¿Cuántas veces sus palabras, veladas en misterio, han encontrado un eco escalofriante en los grandes eventos de la humanidad? Desde el ascenso y la caída de imperios hasta las calamidades naturales que han sacudido la tierra, la sombra de su profecía ha danzado sobre la historia, dejando a muchos convencidos de que poseía una conexión única con el destino. Pero, ¿y si les dijera que lo que el mundo conoce de Nostradamus es solo una fracción de su verdadera visión? ¿Y si existiera un legado olvidado, un testimonio tan urgente y aterrador que, por alguna razón, fue arrancado de la vista del público, sepultado intencionalmente, o quizás, protegido de generaciones que no estaban listas para comprender su peso? Este no era un documento más en su célebre colección de profecías públicas, aquellas llenas de acertijos y simbolismos. Esto era algo profundamente diferente, íntimo, casi un susurro desesperado a través del tiempo. Hablamos de un manuscrito perdido, una obra escrita de puño y letra por el propio Nostradamus, pero con símbolos y frases nunca antes vistas en sus textos conocidos. No tenía título, ni introducción formal, solo líneas oscuras, cuidadosamente ocultas entre páginas antiguas, resguardadas en una colección privada en el sur de Francia, intocadas durante casi 400 años. ¿Quién lo ocultó? ¿Por qué se mantuvo en las sombras mientras sus otras profecías circulaban libremente, alimentando el asombro y el temor? El mero pensamiento despierta una curiosidad que roza lo prohibido, una sensación de que hay una verdad oculta esperando ser desvelada. La revelación de este manuscrito no fue un evento más en la archivística histórica. Cuando fue finalmente descubierto por investigadores que catalogaban viejos archivos en 2022, las ondas de shock que produjo se sintieron de inmediato en toda la comunidad académica. A diferencia de sus profecías públicas, este documento no hablaba en acertijos ambiguos. Sus advertencias eran directas, su tono urgente, y su contenido, específico. Aquí no había espacio para múltiples interpretaciones, la claridad de sus palabras era tan rotunda que resultaba inquietante. Lo más inquietante de todo fue que varias referencias apuntaban, con una precisión escalofriante, directamente al año 2026. Un año que él mismo había marcado como el punto de cruce de la humanidad. Los expertos que tuvieron el privilegio, o la maldición, de leer por primera vez este documento quedaron atónitos. No solo por las visiones de una falsa paz, el colapso de sistemas globales, una guerra espiritual y el ascenso de un engañador como nunca antes se había visto, sino por la reacción inmediata que provocó en las altas esferas. ¿Qué verdad tan poderosa contenía para generar tal miedo? Se sabe que a los primeros historiadores que lo leyeron no se les permitió publicar su contenido completo.
Algunos incluso fueron retirados de sus equipos de investigación sin explicación alguna. ¿Qué podría ser tan peligroso en una profecía de hace siglos que causaría tal reacción hoy? ¿Acaso las palabras del profeta tocaron una fibra sensible, una verdad que ciertas instituciones o sociedades secretas, que han estudiado a Nostradamus durante décadas, ya conocían y deseaban mantener en la oscuridad? ¿Es posible que este manuscrito haya sido descubierto mucho antes de 2022 y mantenido en secreto, temiendo el pánico que podría causar? Este documento tenía un tono diferente, sí. Era frío, urgente, casi desesperado. No predecía eventos como posibilidades lejanas, los declaraba como certezas ineludibles. Describía la caída de líderes, la manipulación de naciones enteras y el control silencioso de las mentes a través de mentiras disfrazadas de progreso. Alarmantemente, señalaba a una generación específica, la nuestra, como la última en presenciar el mundo tal como lo conocemos. Las marcas de quemaduras, las páginas faltantes y la tinta corrida sugieren intentos deliberados de borrar porciones de este mensaje vital. Pero lo que queda, es suficiente para sacudir incluso al lector más escéptico y convencernos de la autoridad innegable de esta profecía resurgida. La verdad detrás del profeta, una vez oculta, ahora grita su advertencia a las puertas del 2026. El manuscrito perdido de Nostradamus no solo nos advierte de un futuro distante. Su más escalofriante revelación es que las señales de lo que está por venir no son meras visiones lejanas, sino que ya han comenzado a manifestarse. Estamos cruzando el umbral, viviendo en los primeros momentos de una profecía que el vidente creyó tan vital que la ocultó. ¿Es mera coincidencia que los eventos de 2024 y 2025 parezcan sacados directamente de sus páginas más oscuras? ¿O es acaso la mano del destino la que nos empuja hacia el cumplimiento inevitable? Nostradamus habló de un gran olvido, la gran olvido, un tiempo en el que la verdad sería lentamente borrada, no por la violencia, sino por una constante distracción. Se refería a un mundo inundado de información, pero hambriento de verdad, donde el conocimiento inundaría la tierra, pero la sabiduría se secaría como la arena. ¿No es esta la descripción precisa de nuestra era? Observen los años 2024 y 2025. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, generando imágenes y textos que desafían la realidad. Los deepfakes y las noticias falsas se propagan sin control, especialmente antes de las cruciales elecciones que definen el rumbo de naciones poderosas. La manipulación de la percepción pública se ha convertido en una ciencia oscura, un arte de la ilusión. Estamos, como humanidad, eligiendo activamente participar en nuestro propio gran olvido, ahogándonos en un mar de datos sin discernimiento, sin buscar la esencia de la verdad. Este torrente de engaño no solo distorsiona la realidad exterior, está erosionando la capacidad misma del alma humana para distinguir lo genuino de lo fabricado. El profeta también describió una división generalizada, personas volviéndose unas contra otras por creencias, valores e identidades. Advirtió sobre familias rotas no por la guerra, sino por las palabras. Miremos a nuestro alrededor en este preciso instante. La polarización política es un abismo que devora naciones, dividiendo sociedades enteras, desde Estados Unidos hasta Europa. Las guerras culturales y la animosidad en las redes sociales no son meras disputas, son la expresión de una profunda fractura en el tejido mismo de nuestras comunidades y, de manera más escalofriante, de nuestras propias familias. Esta división no es solo un fenómeno social, es un reflejo de un quiebre espiritual, una fragmentación del alma colectiva que se ha entregado al odio y la desconfianza. ¿Podemos negar que estos son los signos inconfundibles de lo que Nostradamus previó? El manuscrito perdido también aludía a una inestabilidad financiera, una creciente desconfianza en el liderazgo,
una confusión religiosa y advertencias ambientales. Estas son las constantes de nuestros titulares en 2024 y 2025. Las incertidumbres económicas globales, la galopante inflación y la sombra de la deuda soberana se ciernen como una nube oscura. La fe en los gobiernos y las instituciones tradicionales se desintegra día a día, con escándalos y promesas incumplidas alimentando un cinismo peligroso. La búsqueda espiritual se vuelve errática, con la gente anhelando significado pero a menudo aferrándose a dogmas vacíos o sectas efímeras, en lugar de una fe arraigada. ¿Y la tierra misma, no nos está gritando? Las alarmas ambientales resuenan con una urgencia sin precedentes: sequías extremas, inundaciones devastadoras, tormentas violentas. Estos no son solo desastres naturales, son la advertencia de un planeta que responde a la indiferencia humana. Todos estos eventos, estas crisis que definen nuestro presente, son los ecos inconfundibles de las palabras de Nostradamus. No estamos esperando que la profecía comience. Lo más aterrador de todo es que, con una certeza que hiela la sangre, podemos afirmar, estamos viviendo en las primeras horas de esta profecía ya. Las sombras se alargan, y el reloj del destino avanza hacia el 2026. Adentrándonos más en las páginas susurrantes del manuscrito perdido, emerge una advertencia que, quizás, es la más insidiosa de todas, porque se dirige no a nuestros cuerpos, sino a nuestras mentes, a nuestra percepción misma de la realidad. Nostradamus describió un tiempo en el que los ojos del hombre estarán abiertos, pero él no verá. Una frase escalofriante que resuena con una intensidad perturbadora en nuestra era, donde la luz de la información, paradójicamente, parece habernos cegado. Es posible que estemos viviendo en una realidad fabricada, una prisión invisible de ilusiones, donde la mentira no solo se tolera, sino que se celebra como verdad. Esta porción de la profecía no habla de ejércitos o hambrunas, sino de un tipo de engaño completamente nuevo, una forma de control que no opera a través de la violencia física, sino a través de la ilusión. El vidente parecía prever un mundo inundado de información, sin embargo, hambriento de verdad. Escribió de 1000 voces en el viento, todas hablando a la vez, donde la gente se confundiría, sería engañada y, en última instancia, controlada silenciosamente por aquellos en quienes más confía. ¿No es esta la descripción perfecta de nuestro ecosistema digital actual? Las redes sociales, los dispositivos electrónicos que sostienen en sus manos, la inteligencia artificial que ahora diseña nuestra información y nuestras noticias, todos son voces artificiales, que saturan cada instante de nuestra existencia. El peligro inherente a esta gran ilusión no radica solo en el poder de quienes la orquestan, sino en nuestra propia complicidad. Nostradamus advirtió que esta manipulación no sería forzada, sería bienvenida, abrazada, incluso defendida por aquellos bajo su influencia. ¿Cuántas veces hemos visto a sociedades enteras aferrarse a narrativas que les resultan cómodas, incluso si son manifiestamente falsas? ¿Cuántas veces el mero cuestionamiento de la información oficial o de la opinión dominante ha sido recibido con hostilidad, con el temor a ser expulsado de la tribu digital, del consenso fabricado? Este es el reflejo de un alma humana que, en su desesperación por la comodidad o la pertenencia, prefiere la ilusión a la dura luz de la verdad. La profecía se vuelve aún más conmovedora al hablar de falsos profetas no en túnicas ni templos, sino transportados en cada hogar, brillando con luz falsa, falsos profetas, brillando con luz falsa. ¿Cómo no ver aquí la imagen de las pantallas que dominan nuestras vidas, los dispositivos que nos conectan a un universo de datos, pero que también se han convertido en vehículos para la distorsión, la propaganda y la manipulación sutil? Los investigadores modernos creen que estas líneas se refieren inequívocamente a la tecnología y los medios de comunicación que ahora dictan nuestra realidad.
El punto álgido de esta advertencia se sitúa en el 2026. Según el manuscrito, este año será el pico de esta manipulación, cuando una mentira cuidadosamente elaborada será aceptada como verdad en todo el mundo. Piensen en el poder de una narrativa única, globalmente aceptada, que da forma a la percepción de millones, borrando cualquier rastro de disidencia. La implicación es clara: la verdad no solo será oscurecida, sino que su negación se convertirá en un dogma. Pero la parte más escalofriante de este pasaje es lo que sigue: las consecuencias para aquellos que osen ver más allá del velo. Aquel que cuestione será expulsado. Aquel que resista desaparecerá de la memoria. Estas palabras no son una hipérbole. Sugieren una era en la que la verdad no solo será oculta, sino que será castigada. Una sociedad donde el silencio se convierte en seguridad y la obediencia en supervivencia. La disidencia, la búsqueda de la verdadera verdad, se convertirá en un acto de rebelión con graves repercusiones. Esta decepción, a diferencia de cualquier otra que la humanidad haya enfrentado, no es algo que esté por llegar. El manuscrito insinúa que ya puede estar aquí, silenciosa, invisible y casi completa. Nos rodea, teje su red en el aire que respiramos, en la luz que consumimos, en las voces que escuchamos. Es el telón de fondo de nuestra existencia moderna, una gran ilusión que ya ha comenzado a moldear el alma de la humanidad, preparándonos para el 2026, un año de no retorno donde la línea entre la verdad y la mentira podría borrarse para siempre. Este no es solo un presagio de eventos externos, es una advertencia sobre la batalla por el alma misma de la conciencia humana. Las páginas del manuscrito perdido de Nostradamus revelan una advertencia que va más allá de la guerra y el engaño, habla de una desintegración tan fundamental que estremece los cimientos mismos de nuestra existencia. El profeta no vislumbró la caída de edificios, no. Su visión era mucho más insidiosa: el colapso silencioso de los sistemas, de aquellas estructuras ancestrales y profundamente arraigadas en la civilización humana, que la gente cree que jamás podrían fallar. ¿Qué sucede cuando aquello en lo que depositamos toda nuestra confianza comienza a pudrirse desde dentro, sin que apenas lo percibamos? Nostradamus los llamó los pilares de la tierra, pilares de la tierra. Se refería a los gobiernos que nos rigen, a las instituciones financieras que sostienen nuestra economía, e incluso al liderazgo espiritual que guía nuestras almas. Él escribió que estos pilares comenzarían a resquebrajarse a plena vista, mientras la mayoría de la humanidad continuaría pretendiendo que todo es normal. Esta no sería una ruptura abrupta y ruidosa, sino un proceso gradual, lento como la erosión, una enfermedad silenciosa que corroe la médula ósea sin mostrar fiebre externa. La ceguera colectiva ante esta decadencia es una de las más terribles revelaciones de la profecía. Imaginen la imagen que el profeta nos legó con una metáfora escalofriante: las raíces se pudrirán, pero las hojas permanecerán verdes. La gente se regocijará, sin saber que el árbol está muriendo. Esta poética pero peligrosa imagen pinta un cuadro de falsa seguridad, de una negación colectiva ante la muerte inminente. Solo porque algo parece funcionar en la superficie, ¿significa que está sano por dentro? Los gobiernos pueden seguir celebrando elecciones, las bolsas pueden alcanzar nuevos máximos, y las iglesias pueden permanecer abiertas, pero si las raíces de su legitimidad, su ética y su propósito han sido corroídas por la corrupción, el egoísmo y la hipocresía, ¿qué sostiene realmente el árbol de nuestra civilización? Este es el karma de la ignorancia, la consecuencia de priorizar la apariencia sobre la sustancia, la mentira sobre la verdad. El manuscrito también insinúa que algunos de estos colapsos llegarán como una conmoción repentina, a pesar de las grietas visibles. Sistemas enteros que la gente una vez creyó demasiado poderosos para fallar, como las alianzas económicas globales,
las uniones internacionales o incluso las grandes organizaciones religiosas se fracturarán. Pensemos en las tensiones que ya vemos en bloques económicos, las dudas sobre la viabilidad de uniones que antes parecían inquebrantables, o los escándalos y divisiones que azotan a las instituciones de fe. Estas no son meras fricciones, son signos de una falla sistémica, una advertencia de que los cimientos que creíamos eternos son, de hecho, frágiles y mortales. El punto sin retorno, según Nostradamus, llegará cuando los líderes ya no puedan ocultar la verdad y el pánico se extienda más rápido de lo que puedan contenerlo. Habrá un momento, el destino lo ha marcado, en que la fachada caerá. Todas las mentiras, todos los encubrimientos, todas las apariencias de normalidad se desmoronarán bajo el peso de una realidad innegable. La hoja verde se marchitará de repente, revelando la raíz podrida. Y ese pánico, esa desesperación que se desatará, no será solo por la pérdida de sistemas físicos, sino por la pérdida de la fe, la certeza y la seguridad que esos sistemas, aunque defectuosos, representaban para el alma humana. Nostradamus no afirmó que estos sistemas desaparecerían para siempre, sino que no sobrevivirían en su forma actual. Lo que surja en su lugar, nos susurra el profeta, dependerá de cómo la humanidad elija responder, con miedo o con verdad. La elección, como siempre, es nuestra, pero el tiempo para la inacción se agota. En lo más profundo del manuscrito que ha desafiado al tiempo, Nostradamus nos legó una de las advertencias más punzantes y desoladoras, no sobre una fuerza externa destructiva, sino sobre una debilidad intrínseca que corroe desde el alma misma de la humanidad. El profeta no solo vislumbró el caos y el engaño, sino también la parálisis, el letargo que envolvería a quienes tienen el poder de actuar. Él escribió: el silencio no es paz, sino inacción, la inacción. ¿Cuántas veces confundimos la quietud con la calma, el mutismo con la seguridad, ignorando que bajo la superficie de la complacencia hierve una tormenta ineludible, una retribución del destino? La profecía nos advierte que, en los años críticos que preceden al fatídico 2026, la mayor amenaza para la humanidad no provendrá de armas relucientes, ni de estruendosas guerras en campos de batalla. No. El verdadero peligro residirá en la negativa de las naciones a actuar cuando las señales se hagan claras. ¿Acaso no es esto un reflejo escalofriante de nuestro presente? Vemos las grietas en el tejido social, la inestabilidad global, la creciente desconfianza, la decadencia espiritual que se cierne como una sombra, pero a menudo, los guardianes del pueblo cierran sus bocas y agachan sus cabezas mientras el caos lentamente toma forma. Los guardianes del pueblo callarán y agacharán sus cabezas mientras el caos toma forma. ¿Es esto por ignorancia, o por un miedo más profundo, un terror a la verdad y a las implicaciones de enfrentarla? Nostradamus lo revela sin rodeos: estos gobernantes, estos líderes a quienes se les confía el bienestar de millones, temerán más el costo de hablar que el costo del silencio. Una frase desgarradora que expone la esencia de la cobardía, la autopreservación por encima del servicio. Elegirán protegerse a sí mismos, su estatus, su legado efímero, en lugar de proteger a aquellos a quienes estaban llamados a servir. Esta inacción no es neutral, es una forma activa de traición, un karma que recae no solo sobre ellos, sino sobre la colectividad que dejan a la deriva. ¿Es este el gran engaño de nuestro tiempo, creer que al no actuar, estamos a salvo, cuando en realidad, estamos sellando nuestro propio destino? El manuscrito detalla cómo las alianzas entre países se volverán frágiles, los lazos que una vez parecieron inquebrantables se deshilacharán. Las promesas hechas en el pasado, con grandes discursos y gestos solemnes, serán silenciosamente rotas. En público, se hablará de unidad y de paz, de colaboración y de futuros brillantes. Pero a puertas cerradas, la desesperación echará raíces.
Las naciones, en un acto de autoengaño y egoísmo, comenzarán a aislarse, cada una esperando que la tormenta venidera pase por encima de ellas y golpee a otra primero. Esta es la tragedia del egoísmo nacional, la creencia fatal de que se puede escapar del destino colectivo. Esta fase, la describe el profeta, como un gran sueño de los fuertes, un gran sueño de los fuertes. Los poderosos, los influyentes, los que podrían haber cambiado el rumbo, esperarán demasiado, y cuando finalmente decidan moverse, si es que lo hacen, será demasiado tarde. La inercia se convierte en un grillete, la indecisión en una condena. El pueblo, abandonado y confundido, comenzará a cuestionarlo todo, incluso aquello en lo que una vez creyó ciegamente. La voz del pueblo, la voz de la conciencia, se alzará, pero ningún trono responderá. Es el lamento de la humanidad, resonando en el vacío de la indiferencia de sus líderes. Y es en este silencio mortal, donde el verdadero peligro, la advertencia más urgente, crecerá desapercibido. La complacencia se convierte en el caldo de cultivo para la catástrofe. Nostradamus, con una precisión que hiela el alma, nos revela el desenlace de esta inacción colectiva, y cuando el silencio se rompa, no será con palabras, sino con fuego. Un fuego que no solo consumirá estructuras físicas, sino también la esperanza, la confianza y la fe de una humanidad que se negó a escuchar los susurros de la profecía y los gritos de su propia conciencia. El karma de la inacción, la consecuencia de priorizar el yo sobre el nosotros, la ilusión sobre la verdad, culminará en una conflagración que redefinirá el destino de todos. Este es el momento de la advertencia, el clamor del profeta para que salgamos de nuestro letargo antes de que el fuego purificador lo decida por nosotros. En medio de las advertencias sobre el colapso de sistemas y la parálisis de los poderosos, el manuscrito perdido de Nostradamus revela una figura aún más escalofriante, una que no se impone por la fuerza bruta, sino por una seducción que se adhiere al alma misma. El profeta se refiere a él como aquel que camina en luz pero no proyecta sombra, aquel que camina en luz pero no proyecta sombra. Este título poético, pero estremecedor, se menciona múltiples veces y siempre está conectado con temas de engaño, falsa esperanza y confusión espiritual. ¿Es este un líder político, un movimiento, o la encarnación de una fuerza más antigua y siniestra que se manifiesta en nuestro tiempo? Los estudiosos de este texto creen que este personaje representa aquello que Nostradamus más temía, un líder que no conquistaría por la fuerza de las armas o la tiranía abierta, sino por la sutil y corrosiva fuerza de la seducción. ¿Recuerdan la visión de una humanidad cansada, dividida y espiritualmente vacía que el manuscrito describe? Es en ese preciso momento de debilidad, de anhelo por la paz y la unidad, cuando esta figura aparecerá, no como un guerrero, sino como un salvador resplandeciente. Hablará suavemente, escribió el profeta, y lo seguirán. Prometerá paz, y le darán poder. Las promesas serán como el bálsamo para un mundo herido, pero su dulzura ocultará un veneno lento y fatal. Pero el manuscrito deja una claridad que congela la sangre. Esta paz que promete no será real. Será una herramienta, una trampa cuidadosamente tendida para capturar la voluntad colectiva. El falso redentor usará palabras hermosas, discursos que tocarán las fibras más íntimas de la esperanza y la desesperación humanas. Sin embargo, detrás de ellas yace un propósito más oscuro, el control absoluto. Afirmará sanar, unir, traer una nueva era de equilibrio, pero en realidad, estará eliminando la libertad pieza por pieza, sin que nadie lo note. ¿Cuántas veces, a lo largo de la historia, la humanidad ha entregado sus libertades más preciadas a cambio de la promesa de seguridad o un futuro utópico? Este no es un ciclo nuevo, es el destino que se repite, magnificado,
en un mundo que ha olvidado las lecciones del pasado. Lo más perturbador de esta descripción es la profundidad del engaño espiritual. Nostradamus advierte que incluso los fieles se confundirán, incluso los fieles se confundirán. Este líder poseerá un carisma que trascenderá las barreras seculares, un atractivo que incluso aquellos con una fe arraigada encontrarán difícil de resistir. Muchos, con el corazón anhelante de lo divino, llegarán a creer que este hombre ha sido enviado por Dios. Los líderes religiosos mismos se dividirán, algunos lo aclamarán como un Mesías, mientras que otros, quizás aquellos con el don de un discernimiento más puro, advertirán contra él. La profecía usa una metáfora inolvidable: los lobos vestirán las túnicas del pastor, y el rebaño no sabrá a quién seguir. Los lobos vestirán las túnicas del pastor, y el rebaño no sabrá a quién seguir. Este no será un levantamiento violento, ni una toma de poder por la fuerza bruta. No habrá sangre en las calles al principio. Al contrario, esta figura se alzará con sonrisas, promesas y aplausos, se alzará con sonrisas, promesas y aplausos. Será aclamado, venerado, sus palabras consumidas como el néctar de la salvación. Y ahí reside su mayor peligro, el miedo que nos debe invadir al comprender su método. Porque cuando su verdadera naturaleza sea revelada, cuando el velo de la ilusión finalmente caiga, ya puede ser demasiado tarde. La humanidad, hipnotizada por la luz falsa, habrá entregado su voluntad y su discernimiento. El karma de la ceguera voluntaria nos habrá atrapado. Este caminante de luz no es solo una figura política, es un signo de los tiempos finales, un espejo de nuestra propia vulnerabilidad, nuestra profunda necesidad de un Salvador y nuestra peligrosa disposición a creer en una mentira si ésta promete alivio. Su ascenso en el 2026 no será una sorpresa para quienes presten atención a las advertencias del manuscrito perdido, sino la culminación de un proceso de engaño que ya ha comenzado a tejerse en el alma misma de la humanidad. La hora de la elección se acerca, y el destino de nuestra libertad pende de un hilo delgado, casi invisible. En medio de las intrincadas redes de engaño político y la corrosión espiritual, el manuscrito perdido de Nostradamus desvela una advertencia separada, un hilo aterrador que nos recuerda que no solo el alma humana y sus sistemas se encuentran en riesgo, sino la tierra misma. El profeta vislumbró un tiempo en que la tierra se volvería contra la humanidad, la tierra se volvería contra la humanidad. A diferencia de sus otras escrituras, donde los desastres naturales se mencionaban a menudo de forma aislada, este texto oculto nos advierte de una secuencia de eventos conectados, imparables, que comenzarían poco antes del fatídico año 2026. ¿Es la naturaleza un observador silencioso o un juez implacable que ahora exige una retribución por siglos de profanación? Nostradamus describió un tiempo en que la tierra sangrará, los cielos arderán, y los mares se levantarán sin viento. La tierra sangrará, los cielos arderán, y los mares se levantarán sin viento. Estas no son meras metáforas poéticas para adornar una visión, son señales claras e inconfundibles de un colapso ambiental inminente y catastrófico. El manuscrito no apunta a un desastre aislado, a un terremoto o una inundación fortuita. No. Habla de una reacción en cadena, una temporada de fuego y diluvio, una temporada de fuego y diluvio, que se extenderá por continentes, sin perdonar región ni pueblo. El destino del planeta se entrelaza con el destino de la humanidad, en un ciclo de causa y efecto que ahora llega a su clímax. Las visiones se vuelven escalofriantemente específicas. El profeta advirtió sobre ciudades tragadas en silencio y costas rotas como arcilla, ciudades tragadas en silencio y costas rotas como arcilla, una imagen vívida de la devastación costera y los asentamientos humanos engullidos por la furia del océano. El texto incluso incluye una frase perturbadora: las montañas toserán humo, no con ira,
sino como advertencia, las montañas toserán humo, no con ira, sino como advertencia. Muchos interpretan esto como una referencia directa al despertar de volcanes dormidos en lugares extraños e inesperados, añadiendo una capa de terror geológico a la ya ominosa atmósfera global. ¿Son las erupciones volcánicas que hemos presenciado recientemente meros preludios de este gran despertar? Lo más alarmante de este hilo en la profecía es la mención de que muchos de estos eventos serán provocados por el hombre o al menos empeorados por las acciones de la humanidad, provocados por el hombre o al menos empeorados por las acciones de la humanidad. Aquí es donde la técnica del espejo se vuelve brutalmente clara. La advertencia se convierte en una condena a nuestra propia negligencia, a la avaricia que ha envenenado los ecosistemas, a la indiferencia que ha arrasado los bosques y ha contaminado el aire y el agua. La profecía sentencia: aquel que envenenó el cielo beberá de la tormenta, aquel que envenenó el cielo beberá de la tormenta. Esta línea inquebrantable nos confronta con el karma colectivo de nuestras decisiones. La venganza de la tierra no es aleatoria, sino una consecuencia directa de lo que hemos sembrado. El manuscrito perdido nos implora que entendamos que estos desastres no solo causarán destrucción física. Su efecto será mucho más profundo, más insidioso. Desencadenarán miedo, exacerbarán la división y sembrarán la desesperación, haciendo que el mundo sea aún más vulnerable a los mismos poderes que buscan controlarlo. En medio de la anarquía climática, el alma humana se verá desprotegida, presa fácil de aquellos que prometen orden a cambio de libertad. La furia de la tierra es un signo inequívoco de que la humanidad ha perturbado un equilibrio sagrado, y la retribución natural es el precio que estamos empezando a pagar en el camino hacia el 2026, un año que promete un ajuste de cuentas cósmico para aquellos que han ignorado el pulso mismo de la creación. Entre las profecías de la gran ilusión y la furia de la tierra, el manuscrito perdido de Nostradamus revela una advertencia que resuena en lo más profundo del ser. Habla de un colapso que no es físico, ni político, ni ambiental, sino algo infinitamente más sagrado y esencial, el colapso de la fe misma. El profeta, conocido por velar sus mensajes en metáforas, fue inusualmente directo en esta sección. Escribió de un tiempo en que la creencia en Dios, una vez el ancla de millones de almas, sería cuestionada, distorsionada e incluso convertida en arma, cuestionada, distorsionada e incluso convertida en arma. ¿Podría haber una tragedia mayor que la humanidad pierda su brújula espiritual, su conexión con lo divino, en el umbral de su mayor prueba? Nostradamus describe esto como una guerra sin ejércitos, librada en el alma del hombre, una guerra sin ejércitos, librada en el alma del hombre. El peligro, nos susurra, no vendrá de fuera, sino de dentro, de la erosión gradual de la convicción, del abandono del camino espiritual. Una fatiga espiritual, comenzará a extenderse, una sensación de agotamiento del alma. La gente se sentirá desconectada, abandonada, insegura de lo que es verdad en un mundo donde el engaño se disfraza de progreso. Esta incertidumbre no es un mero desafío intelectual, es un vacío emocional que invita a la desesperación, una forma de karma que se manifiesta en la angustia colectiva. El manuscrito habla de una paz hueca, un estado en el que las personas asistirán a iglesias, repetirán oraciones y seguirán rituales, pero no sentirán nada. Imaginen la desolación de un corazón que una vez ardió con fuego sagrado, ahora reducido a cenizas, incapaz de experimentar la presencia divina. Es la tragedia de una fe superficial, una religión de la forma sin la esencia, un caparazón vacío que ya no puede nutrir el alma. Podemos mirar a nuestro alrededor en 2024 y 2025 y no ver los signos de esta desconexión, esta apatía espiritual que se disfraza de modernidad o escepticismo. Aún más inquietante es la mención de aquellos que llevan la cruz pero caminan en la oscuridad,
aquellos que llevan la cruz pero caminan en la oscuridad. Esta línea, cargada de un simbolismo poderoso, se cree que hace referencia a líderes dentro de las propias instituciones religiosas, quienes distorsionarán la verdad por poder, dinero o influencia. Figuras en las que millones confían ciegamente, desviarán lentamente el mensaje, no para consolar o guiar, sino para confundir y dividir. La doctrina se verá reemplazada por la opinión y la fe por el miedo. Se utilizará la amenaza del infierno o la promesa de una salvación fácil para manipular en lugar de inspirar. Es la advertencia sobre la corrupción interna, el gusano que roe el fruto desde dentro, corrompiendo lo sagrado. Nostradamus advierte que, en este tiempo, muchos perderán el camino, no porque quieran, sino porque ya no reconocerán la senda, perderán el camino, ya no reconocerán la senda. El dolor de ver a almas extraviadas, ya sea abandonando su fe por completo o aferrándose ciegamente a enseñanzas falsas, confundiendo el control con la salvación, es una de las mayores penas de esta profecía. Es la manifestación de un destino forjado por la indiferencia, la comodidad y la falta de discernimiento. Sin embargo, incluso en esta sección de desolación, el profeta nos deja un tenue signo de esperanza. Escondida entre las advertencias hay una línea que reza: una llama perdurará, aunque los vientos rujan, una llama perdurará, aunque los vientos rujan. Es un recordatorio silencioso, pero poderoso, de que la verdadera fe, aunque sea probada hasta sus límites más extremos, nunca será completamente extinguida, ni siquiera en la hora más oscura. Esta es la promesa a aquellos que, a pesar de la guerra del alma que se libra a su alrededor y dentro de ellos, se aferrarán a la luz, negándose a sucumbir a la desesperación. Es el karma de la perseverancia, la chispa divina que espera ser reavivada incluso en las profundidades del abismo espiritual que se abre ante nosotros en el camino hacia 2026. Tras sumergirnos en el abismo de las advertencias de Nostradamus, donde las ilusiones se afianzan, los sistemas se desmoronan, los líderes vacilan y la fe misma se tambalea, podría parecer que la humanidad está condenada a un destino ineludible de caos y desesperación. Sin embargo, en las profundidades del manuscrito perdido, en una sección sutil, casi velada, el profeta nos ofrece un hilo de luz, una promesa que desafía la oscuridad más profunda. Nos recuerda, con una solemnidad reconfortante, que una llama perdurará, aunque los vientos rujan, una llama perdurará, aunque los vientos rujan. Esta no es una promesa de facilidad o de un escape mágico, sino la afirmación inquebrantable de que la verdadera fe, por más probada que sea, nunca será extinguida por completo, ni siquiera en la hora más sombría. En este pasaje, Nostradamus introduce a un grupo al que llama los vigilantes silenciosos, los vigilantes silenciosos. No son reyes, ni profetas ostentosos, ni guerreros con espadas. Son personas ordinarias, como tú y yo, que, incluso frente al miedo más paralizante, se niegan a traicionar lo que saben que es correcto. ¿Quiénes son estos individuos en nuestro mundo actual? En 2024 y 2025, en medio de la gran ilusión y el colapso silencioso. Son aquellos que no gritarán en las plazas públicas, sino que se mantendrán firmes en su convicción. No buscan el aplauso de las multitudes ni el reconocimiento de los poderosos. No ocupan escenarios o posiciones de poder visible. Su obra es más profunda, más esencial. Trabajan en silencio, a menudo desapercibidos, preservando la verdad en un tiempo de mentiras, ofreciendo paz donde hay confusión y aferrándose a la fe cuando otros se rinden. El profeta escribió una imagen conmovedora que resuena con una esperanza ancestral: cuando las torres caigan y las estrellas se oscurezcan, ellos seguirán arrodillándose en el polvo y orando; cuando las torres caigan y las estrellas se oscurezcan, ellos seguirán arrodillándose en el polvo y orando. Estos vigilantes, como él los llama,
no detendrán el colapso global. Su destino no es evitar la tormenta, sino ser los custodios de la luz durante su paso. Ellos son, en esencia, quienes plantarán las semillas de lo que vendrá después, plantarán las semillas de lo que vendrá después. En un mundo que se consume en la autodestrucción, ellos serán los jardineros del alma, preparando el terreno para una nueva era de verdad y redención. La fuerza de estos vigilantes silenciosos no proviene del poder militar o de la influencia política. Su poder emana de una convicción inquebrantable, una certeza interna que el engaño y el miedo no pueden doblegar. Es una fuerza espiritual que desafía la lógica mundana, una conexión profunda con lo divino que les permite mantenerse firmes cuando todo lo demás se desmorona. ¿Es acaso esta la protección divina prometida a los elegidos, no a los que son seleccionados por privilegio, sino a los que eligen la integridad en su corazón? El manuscrito también nos advierte que estos justos se enfrentarán a una dura resistencia. Serán burlados, aislados y acusados de esparcir miedo, o de interponerse en el camino del progreso. Algunos incluso serán traicionados por amigos o familiares, en un eco trágico de las divisiones que la profecía ha predicho para nuestra era. Sin embargo, y esta es la esencia de su resistencia, permanecerán. Aunque el cielo llore y la tierra tiemble, no se inclinarán ante la bestia, Es la encarnación del libre albedrío, la manifestación del espíritu humano que, contra toda adversidad, se niega a rendir su alma. Esta parte del texto, llena de esperanza y aliento, es un recordatorio poderoso de que en cada tiempo de oscuridad, siempre hay aquellos que se niegan a entregar su alma. Son la fuerza tranquila detrás de la tormenta, los faros que guían en la noche más profunda. Y, con una certeza que renueva el espíritu, el profeta nos asegura que ellos serán los primeros en ver la luz cuando regrese, Es el karma de la fidelidad, la recompensa de la perseverancia. Su existencia es un signo de que el destino de la humanidad no está sellado en la desesperación, sino que la chispa divina, la llama duradera de la verdadera fe, siempre espera ser avivada. Esta advertencia es, en realidad, una invitación a unirse a ellos, a ser uno de esos vigilantes silenciosos en el umbral del 2026. Hemos viajado a través de las profundidades de las advertencias de Nostradamus, explorando la gran ilusión, el colapso silencioso de los sistemas, la inacción de los poderosos, la seducción del falso Mesías, la furia de la tierra y la misma guerra del alma. Hemos encontrado consuelo en la promesa de los vigilantes silenciosos y la llama duradera de la verdadera fe. Pero, ¿es este el fin del camino? ¿O hay un último signo, un momento cúspide que marcará el verdadero comienzo de la transformación de la humanidad? Casi al final de las páginas desgarradas del manuscrito perdido, después de todas las advertencias, las traiciones, los desastres y las chispas de esperanza, Nostradamus escribe sobre un momento final, un signo que marcaría el verdadero amanecer. Él lo llama el temblor del espejo, Aunque el significado pueda sonar poético a primera vista, lo que representa es profundamente inquietante, un momento en que el mundo se verá a sí mismo con una claridad brutal por primera vez, y no podrá apartar la mirada. ¿Están nuestras almas listas para enfrentar esa verdad sin filtro, esa cruda reflexión de lo que hemos sido y en lo que nos hemos convertido? Este último signo no se describe como un desastre natural que azota la tierra, ni como una guerra devastadora que consume naciones. Es algo mucho más íntimo, más universal, una confrontación ineludible con nuestra propia esencia. El manuscrito dice: cuando la mentira ya no consuele y la verdad ya no pueda ser ignorada, comenzará el despertar. Cuando la mentira ya no consuele y la verdad ya no pueda ser ignorada,
comenzará el despertar. Piensen en ello, en los años previos a 2026, la humanidad se ha aferrado a mentiras que proporcionaban una falsa comodidad, a ilusiones que protegían de realidades dolorosas. Pero el temblor del espejo disolverá estas fachadas, revelando la bancarrota moral y espiritual que yace debajo. Este no será un despertar ruidoso, sino un cambio invisible en la conciencia humana, provocado por un evento tan innegable que cada persona en la Tierra se verá obligada a enfrentar la realidad, su propia realidad. Nostradamus no da una fecha para este momento, solo que viene después del silencio y antes de la elección. Es el punto de inflexión, el crisol del destino. Escribe que algunos lo recibirán con los brazos abiertos, anhelando la claridad y la oportunidad de empezar de nuevo. Pero otros lo combatirán con todas sus fuerzas, porque la verdad puede ser insoportablemente dolorosa. Sistemas enteros, ya sean políticos, económicos o religiosos, intentarán encubrirlo, sofocarlo, negar su existencia. Pero el profeta es enfático, será imposible de ocultar. Porque este signo final, nos susurra, no le sucederá al mundo. Sucederá dentro de nosotros, no le sucederá al mundo. Sucederá dentro de nosotros. Es el karma personal y colectivo, la confrontación del alma con su propia huella espiritual. Y una vez que este despertar comienza, todo cambia. El manuscrito habla de nuevas alianzas construidas no sobre políticas, sino sobre la verdad, nuevas alianzas construidas no sobre políticas, sino sobre la verdad. Es una visión de una humanidad que, habiendo visto su reflejo en el espejo tembloroso, se une no por conveniencia o miedo, sino por una comprensión compartida de lo esencial. Se avivará un creciente anhelo de justicia, de pureza, de un retorno a Dios, creciente anhelo de justicia, de pureza, de un retorno a Dios. Los valores se invertirán. De las cenizas del orgullo, la humildad se levantará, y donde el oro una vez reinó, el amor gobernará. De las cenizas del orgullo, la humildad se levantará, y donde el oro una vez reinó, el amor gobernará. Las cosas que una vez dominaron la sociedad, el dinero, la fama, el poder, perderán su peso. En su lugar, las virtudes simples pero eternas regresarán, y aquellos que permanecieron fieles durante los tiempos más oscuros se convertirán en los cimientos de este nuevo mundo. Esta profecía no termina en miedo. Termina en una profunda esperanza. Una esperanza no basada en la ilusión, sino ganada a través de la resistencia, la humildad y una fe inquebrantable. Es la promesa de que, incluso después de los más grandes cataclismos del alma y del mundo, hay una oportunidad, un amanecer para la redención. Pero Nostradamus nos deja una última advertencia, un llamado final a la acción que resuena con la urgencia del destino mismo. Cuando aparezca la señal final, elige rápidamente, porque las puertas no permanecerán abiertas para siempre. Cuando aparezca la señal final, elige rápidamente, porque las puertas no permanecerán abiertas para siempre. La elección es tuya. El 2026 no es solo un año, es un umbral, un momento para que el alma humana decida si continuará su camino en la ceguera o si abrazará la verdad que el espejo, tembloroso pero inquebrantable, finalmente revelará. Que la luz del discernimiento te guíe. Hemos recorrido juntos un camino oscuro, desvelando las advertencias que Nostradamus, desde las páginas de un manuscrito perdido, nos legó para el 2026. Pero recuerden bien, las profecías no son cadenas que nos atan al miedo, sino lámparas que se encienden para iluminar el sendero. Su propósito no es asustar, sino preparar. Es un llamado al despertar, a la reflexión profunda sobre el destino que estamos forjando, momento a momento, con cada elección. Sí, el mundo que conocíamos puede estar temblando, sus pilares, crujiendo bajo el peso del engaño y la inacción.
Sí, la ilusión puede crecer como una sombra y nuestra fe puede ser probada hasta el límite más extremo. Pero el manuscrito nos asegura, con una esperanza que desafía toda desesperación, este no es el final. Una llama duradera arde, inquebrantable, en los corazones de los vigilantes silenciosos. Aquellos que eligen la verdad, la compasión y el regreso a lo divino, encontrarán refugio. El alma sincera, el espíritu fiel, siempre estará bajo la protección de una luz que las sombras jamás podrán extinguir. En medio del caos, la esperanza más poderosa reside en la pureza de tu intención, en la firmeza de tu espíritu. Que esta advertencia no te paralice, sino que te inspire a la acción consciente. Que el temblor del espejo despierte tu conciencia, tu discernimiento, tu capacidad de ver más allá de las falsas luces. Es el momento de la reflexión, de la oración profunda, de la conexión sincera con aquello que es eterno e inmutable dentro de ti. Recibe esta verdad no con terror, sino con la fe inquebrantable de que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre prevalece para aquellos que la buscan con el corazón. Si estas revelaciones han tocado tu alma, si sientes la urgencia de despertar a otros antes de que el destino se selle, te ruego, comparte este vídeo. Es nuestra responsabilidad, como vigilantes silenciosos, ser faros de verdad en la niebla del engaño. Y ahora, para sellar nuestro compromiso con la verdad y la esperanza, deja un comentario con la palabra, amén. Permite que esta palabra resuene, uniendo nuestras voces en una invocación colectiva de fe y protección. Que la paz sea contigo. Dios te bendiga en estos tiempos cruciales.